Buenas a todos, empezamos con este vídeo un nuevo tema que es el tema 8, el tema de salud y enfermedad, en el cual intentaremos ser médicos para intentar hablar de la salud y la enfermedad, así como los factores que intervienen en la salud, los tipos de enfermedades, etc. Vamos a hacer una pequeña introducción de The Good Doctor, que es una serie bastante interesante para ambientarnos en este tema. Y bueno, básicamente habréis escuchado muchas veces en vuestra vida o en el día a día que lo más importante es tener salud, por encima de cualquier cosa. No obstante, la salud ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia. De hecho, hasta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, introdujo la definición que os voy a decir ahora, se pensaba que una persona tenía salud si no tenía enfermedad. Es decir, si una persona tenía ausencia de una enfermedad, se consideraba que esa persona tenía salud. Sin embargo, la OMS introdujo esta definición que tenemos aquí en la diapositiva. La salud sería el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la mera ausencia de una enfermedad. Es decir, aunque una persona no tenga una enfermedad, no esté enferma, por ejemplo, no tenga la gripe o no tenga fiebre, hay otros factores, puede que esa persona no tenga una buena salud o no esté siguiendo, por ejemplo, hábitos saludables. Ejemplos de ello son, por ejemplo, como se indica aquí, que la salud se define como un bienestar físico, mental y social. En este caso, si una persona puede que no tenga una enfermedad, pero puede tener alguna carencia, por ejemplo, de salud mental. Puede tener un estado anímico bajo, estar deprimida y no por eso considerar que tiene una enfermedad en sí. El aspecto social también es bastante importante para mantenerse cuerdo dentro de estos aspectos. No obstante, por supuesto, esta definición ha tenido bastantes críticas por diferentes tipos de sectores. Por lo tanto, de momento mantendremos esta definición de salud, pero que sepáis que pueden ir surgiendo muchas diferentes. No obstante, la más aceptada hoy día es esta porque es de la OMS. Ahora bien, sabemos que el hecho de no tener una enfermedad no indica que tengamos buena salud, pero ¿qué influye en nuestra salud? Vamos a ver a continuación aquellos factores que influyen en que tengamos una salud adecuada. Antes de introducir estos factores, me gustaría que pensarais vosotros, ir pensando qué factores pueden influir en nuestros estados de salud. Es decir, qué factores influyen en nuestra salud. Voy a daros un poco de tiempo para que lo penséis. Perfecto. Y uno de estos factores, el primer factor que interviene en la salud, que espero que lo hayáis adivinado, es el entorno que nos rodea, o también se dice el medio ambiente. Yo prefiero decir entorno, ya que el entorno sería todo aquello que nos rodea, no solo el medio ambiente en el que vivimos, sino también, por ejemplo, nuestra situación familiar en nuestro hogar, todo eso, ¿de acuerdo? Aquí he presentado dos tipos diferentes de entorno, ya que es lógico pensar que un entorno tiene que ser saludable para que nosotros tengamos una buena salud. ¿Y qué es un entorno saludable? Pues un entorno saludable es aquel que muestro en la primera imagen, aquel que está ausente de factores que puedan perjudicar nuestra salud. Pues en este caso pueden ser factores físicos, por ejemplo, que no haya ruido, que no haya radiación, factores biológicos, por ejemplo, que estemos al aire libre, que no haya contaminación como vemos en la segunda foto, que es en China, donde hay una gran contaminación en el aire y de hecho sus ciudadanos tienen que llevar mascarillas muchas veces. Y entre estos factores también tenemos factores químicos. Por lo tanto, como algunos ejemplos de factores, os dejo a continuación aquellos factores que pueden perjudicar nuestra salud. Entre los factores físicos tenemos, por ejemplo, el ruido.
En una ciudad, o sea, en una gran ciudad, puede existir una gran cantidad de ruido que pueda afectar a nuestra salud. No sé, bueno, dolores de cabeza, entre otras razones. Por otra parte, también factores físicos pueden ser radiación, alta temperatura, alta humedad, ¿ok? Todo eso son ejemplos de factores físicos. Una baja iluminación. Por otra parte, los factores químicos serían todos aquellos contaminantes que se encuentran en la atmósfera, como vemos en el caso de China, en la foto. Y por último, factores biológicos, pues que existan bacterias, hongos y diferentes tipos de microorganismos como virus, en el caso del coronavirus ya sabemos, ese gran protagonista ahora. Pues bueno, los factores biológicos serían todos aquellos microorganismos que podrían producirnos una enfermedad. Es lógico pensar que en un lugar, por ejemplo, si nuestro entorno no está limpio y tiene una gran contaminación o suciedad o humedad, pues pueden aparecer, por ejemplo, hongos que nos infecten, entre otras cosas. Y aquí introduzco la primera pregunta del vídeo. Poned un ejemplo de un factor biológico, un factor físico y un factor químico que puedan afectar a nuestro entorno y a nuestra salud. Por otra parte, existen también factores intrínsecos, es decir, que se encuentran normalmente en nosotros, como son las características personales de cada uno. En este caso, la genética, es decir, los factores hereditarios de nuestro ADN, por ejemplo, que nos lo pasen nuestros padres, nuestra propia herencia, los factores hereditarios influyen mucho en cómo nosotros vamos a ser. Por ejemplo, la miopía, aunque no se puede considerar tampoco una enfermedad quizá, la miopía es hereditaria. Se genera mucho en los hijos por factores hereditarios porque nos lo pasan nuestros padres. En este caso, la edad también es bastante importante. Obviamente, cuanta más edad tienes, más fácil es que tengas ciertas enfermedades. E incluso el sexo de cada persona. Es decir, las mujeres tienen más predisposición a tener algunas enfermedades y los hombres tienen más predisposición a tener otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como cáncer de pulmón, se da más en hombres, los cánceres de mama, etcétera. Básicamente, para que os sepáis, las características personales incluyen los factores hereditarios, la edad y el sexo de las personas. Básicamente. Y la segunda actividad que quiero que me hagáis es que me pongáis un ejemplo, buscando en internet, y una pequeña descripción de alguna enfermedad hereditaria. Y por último, el último factor que tenemos, que seguramente lo hayáis adivinado, es el estilo de vida y los hábitos saludables que llevemos en nuestra vida. Es decir, ¿qué son estos hábitos saludables? Pues bueno, básicamente los hábitos saludables serían principalmente tener una dieta variada y sana, ¿de acuerdo? Ya sabéis que ya lo vimos en su momento en nutrición, comer una dieta que no incluya demasiadas calorías y que consiga alternar entre todos los tipos de nutrientes. Por otra parte, también realizar un ejercicio físico moderado, que es fundamental para controlar nuestro peso y evitar distintas enfermedades como la obesidad, etcétera. Y también aparte tener un descanso adecuado, dormir hasta 8 horas diarias, o al menos 7, y tener una salud mental adecuada. Aquí hay un fallo escrito, no pasa nada, bueno, no hay problema, después lo cambio. Y aparte tener también una higiene adecuada, ya que bueno, muchas veces tener una higiene poco adecuada puede dar lugar a que tengamos problemas dentales, por ejemplo los dientes, dermatológicos en la piel, etcétera. Y básicamente eliminar también los hábitos tóxicos, es decir, evitar fumar tabaco, evitar tomar drogas, tomar alcohol, todos estos hábitos tóxicos que añaden toxina a nuestro organismo y que pueden ser perjudiciales para nosotros. Dentro de estos factores de hábitos saludables destaco sobre todo la dieta variada y saludable y principalmente el ejercicio físico moderado. Ojo, porque el ejercicio físico, aparte de eliminar el exceso de calorías que tengamos y de fortalecer nuestros músculos y huesos, nos ayuda también a controlar muchos factores que sí pueden darnos lugar a enfermedades. Por ejemplo, nuestra tensión arterial, reducir nuestra tensión arterial, disminuir los niveles de colesterol, eliminar toxinas, también nos ayudan incluso a estar menos estresados, sentirnos bien. De hecho, a muchos en este confinamiento se estará ayudando mucho el ejercicio físico. Eso sí, cuando hagáis este ejercicio físico, tened cuidado de cometer errores como los que aparecen aquí.
Y bueno, por supuesto tenía que incluir el meme de del ataúd. Así que nada, dicho esto, quería deciros también que la página del libro incluye también la asistencia sanitaria como factor que influye en la salud. Bien, a ver, es obvio. Si tienes un buen sistema sanitario, pues tienes una gran ayuda, por lo tanto, si te pones enfermo, puedes acudir a ello. También puedes incluirlo, ¿de acuerdo? Así que nada, como tercera pregunta, por cierto, incluyo qué beneficios tiene el ejercicio físico para evitar, bueno, en nuestra salud básicamente. La tercera pregunta es, ¿qué beneficios tiene el ejercicio físico moderado en nuestra salud? Y para ello tendréis que ver este vídeo. No quiero respuesta de internet, ¿eh? Al igual que con las otras preguntas. De momento es esto todo, así que un saludo y mucho ánimo. Ahora bien, hemos visto esos factores que podrían influir en alterar nuestra salud, es decir, nuestro bienestar físico, mental y social. Y bueno, cuando se produce algún tipo de esta alteración, o no, no tiene por qué, puede ocurrir que enfermemos, que tengamos lo que se conoce ya como una enfermedad. Y bueno, la enfermedad, que es esta alteración de las funciones vitales, y por así decirlo, de las funciones del organismo, cuando aparece la enfermedad se manifiesta de diferentes formas. Es decir, la propia enfermedad nos está diciendo que algo no funciona bien. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Pues bueno, estas alteraciones, estas manifestaciones de la misma o los indicadores de que estamos, bueno, cómo se nos indica de que estamos enfermos, pues se conocen como síntomas y signos. La gran diferencia entre los síntomas y los signos es básicamente quién puede percibirlos o si se puede asegurar de forma más objetiva de que tenemos la enfermedad o es algo más subjetivo. Vamos a ver las principales diferencias. Primero, los síntomas. Los síntomas serían aquellas manifestaciones de la enfermedad o aquellas señales de la enfermedad que solo percibimos nosotros, es decir, que solo siente el paciente. Por ejemplo, si tú te encuentras mal, tienes malestar general, estás cansado, tienes cansancio, o tienes cierto malestar, te duele un poco la barriga, todo eso son síntomas. ¿Por qué? Porque son señales que solo sentimos nosotros, los o las pacientes. ¿Ok? Entonces ya está. Básicamente el cansancio, malestar, dolor de barriga, debilidad, sentir debilidad, todo eso son síntomas de una enfermedad. Y por lo tanto son más subjetivos, porque solo podemos verlo nosotros y a lo mejor algunos de nosotros somos más, no sé, pensamos que nos duele más algo, tenemos mayor tendencia a sentirnos cansados y no por eso tenemos que tener la enfermedad, ¿vale? Es algo que es más difícil de asegurar. Por otra parte, los signos serían aquellas manifestaciones de la enfermedad que sí pueden percibir otras personas, por ejemplo los médicos. En este caso son manifestaciones que se ven mucho más claramente. Por ejemplo, si tosemos, si estamos el coronavirus, de hecho, sus signos principales son la fiebre, que se puede medir con un termómetro, como vemos en la foto, por lo tanto es mucho más objetivo, la tos y dificultades para respirar. Si tosemos, tenemos dificultades para respirar y tenemos fiebre, es fácil de comprobarlo por parte de un médico o cualquier persona que esté cerca nuestra y por lo tanto es mucho más objetivo verlo. ¿Ok? Básicamente esos son los principales ejemplos. En este caso, ya os lo dije, en el caso del coronavirus, los signos del coronavirus son la tos, fiebre y dificultad para respirar. Dicho esto, os voy a hacer una pequeña pregunta. Por cierto, por último, los signos son los más importantes para tener en cuenta un diagnóstico. Teniendo en cuenta que un diagnóstico sería en el ámbito de la medicina aquella prueba que se hace para recopilar datos de nuestras constantes vitales, analizarlos y así saber si tenemos una enfermedad o no, o qué naturaleza tiene esa enfermedad o cómo está progresando. Así que nada, la primera pregunta que haría en este vídeo, que voy a hacer, es que me digáis la principal diferencia entre síntomas y signos, y ojo, no quiero que me contestéis lo que hay aquí, sino con vuestras palabras, las principales diferencias entre síntomas y signos, y que me digáis 3 síntomas y 3 signos de la gripe.
de la gripe, ¿ok? Esa es la primera pregunta, que me digáis las principales diferencias entre síntomas y signos y 3 síntomas y 3 signos de la gripe o de un catarro. Ya vosotros elegís. Bien, a continuación os voy a poner un vídeo de cómo de Big Bang Theory, en el cual vais a ver un ejemplo de 2 personas enfermas. Voy a dejar el vídeo y vais a intentar indicarme a ver si podéis reconocer algunos síntomas y signos de esa enfermedad. Después os pondré yo los ejemplos. Aquí he puesto algunos ejemplos, he puesto síntomas y signos totalmente mezclados a la izquierda del vídeo. Así que bueno, voy a poner el vídeo y vosotros mismos vais a intentar saber cuál de ellos son signos y síntomas de esta enfermedad que presenta en este caso Sheldon y Penny. Aquí tienes tu sopa. ¿De pollo? Sí. ¿Con estrellitas? Sí. ¿La has calentado a 180 grados? ¿Qué tal si te la echo por encima y me lo dices? No te ensañes conmigo. Estoy enfermo. Bueno, yo también lo estoy. No es problema mío. Sigo sin entender cómo ha podido suceder. Soy muy escrupuloso respecto a mi higiene. Siempre me desinfecto las manos y evito el contacto con otras personas por norma general. No sé qué decirte, Sheldon. Penny, gracias. De nada. ¡Fuiste tú! ¡Te toqué! Feliz día de San Valentín. Bueno, y básicamente, para terminar este vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso de esos síntomas y signos. La fiebre, voy a hacer un ejemplo de algunos y el resto lo vais a completar vosotros, junto a la actividad que he dicho antes de la gripe o catarro. Bueno, fiebre, ¿qué sería fiebre? La fiebre se puede medir de forma muy objetiva. Podríamos ver en este caso en Sheldon o Penny, podrían ponerse un termómetro y podríamos ver en este caso si superan los 37 grados y pico. En este caso, si llegan a los 38, podríamos decir que tienen fiebre. Por lo tanto, la fiebre sería un signo, porque puede verse por otras personas y es objetivo. La tos, lo mismo. Si vemos que una persona está tosiendo, es algo fácilmente reconocible. Por lo tanto, la tos también sería un signo. No es lo mismo el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede sentirlo solo el paciente y puede ser por diferentes razones, no porque esté enfermo. Por lo tanto, el dolor de cabeza sería un síntoma. Lo mismo ocurriría con el cansancio, por ejemplo, por poner un ejemplo, por el cansancio. Los mocos serían un signo, ya que sería claro que ese paciente tiene mocos. Y por poner otro ejemplo más claro, la descamación de la nariz, es decir, cuando la nariz empezamos a tener herida en la nariz por tanto estornudar, es otro ejemplo de signo, porque se puede ver claramente y está muy relacionado con el catarro. Por lo tanto, eso es todo por hoy. Así que nada, espero que si tenéis alguna duda podéis preguntarme y bueno, disfrutad con la actividad. Básicamente, la última pregunta que he dicho la uno con esta, es decir, tenéis que decirme algunos síntomas o signos que se encuentren, que se den o bien en la gripe o bien en la gripe principalmente, y aparte en este vídeo tenéis que indicarme de todos los que he puesto aquí cuáles son síntomas y cuáles son signos. Hasta luego.